Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nosotros vamos a hablar de la cinética microbiana. Esta exposición estará a cargo de José Juan, Oscar Daniel, Eleonora Stephanie, Ricardo y su servidor Otmar Gibran. Ok, comenzaremos con qué es el crecimiento microbiano y su importancia en el área bioquímica. Primeramente, ¿qué es el crecimiento microbiano? Lo podemos definir como el incremento a los constituyentes celulares. Este crecimiento ocasiona un aumento en el número de células, el cual puede darse de dos formas. Puede ser por fisión binaria o gemación. Cuando es por fisión binaria, por lo regular mantiene el mismo tamaño, mientras que cuando es por gemación, se lleva a cabo de que es una más grande que la otra. Como podemos ver en la imagen de la izquierda se presenta la que es por gemación. Posteriormente les voy a hablar un poco sobre la cinética del crecimiento microbiano, en especial sobre la ecuación de Moon, la cual fue descubierta por Jacques Moon, que es el que podemos ver en la imagen. Es un modelo matemático donde está directamente relacionado con el crecimiento de los microorganismos con respecto al ambiente acuoso con alimentación limitante, o sea, la alimentación siempre va a ser reducida o cuantificable. La ecuación de Moore considera que la tasa del crecimiento es máxima cuando el sustrato, que en este caso se representa con la letra S, se aporta al medio de cultivo en exceso, pero si se aporta sustrato a altas concentraciones, como lo son azúcares, moléculas orgánicas y sales, puede disminuir o detenerse la división celular. La ecuación consta de diferentes variables que puede ser la mu, que es la principal, es la velocidad específica del crecimiento celular, la S, que es la concentración del sustrato limitante, mu max, que es la constante de velocidad máxima del crecimiento, y Ks, que es la constante de velocidad del crecimiento. En la siguiente gráfica podemos ver básicamente cómo se grafica la ecuación. En el eje X encontramos la concentración del sustrato, mientras que en el eje Y la velocidad del crecimiento, en el cual podemos ver que va a partir de cierta concentración, la fase de crecimiento se va a mantener lineal o constante. Otro aspecto importante es la inhibición del crecimiento microbiano, perdón, que se refiere a la limitación del crecimiento y multiplicación microbiana empleando recursos que pueden ser tanto químicos como físicos. Para los microorganismos, el criterio principal de muerte se refiere a la pérdida irreversible de la capacidad de multiplicación de estos. Am, bueno, esto puede suceder por distintos agentes. Esto puede afectar, por ejemplo, el tipo de agente que se usa, el tiempo de la aplicación a la que está expuesto el microorganismo y la dosis aplicada. Existen varios métodos físicos para la inhibición del crecimiento microbiano, pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar de la más común, que es el calor. Es la más eficaz y es la más económica y también es la que más fácil podríamos controlar. Existen dos. Primero, pues es el calor húmedo, es la más rápida, ya que esta acelera la ruptura de los puentes de hidrógeno que mantienen la estructura tridimensional de las proteínas de los microorganismos. Y, por ejemplo, eso lo podemos ver aplicado en el laboratorio, por ejemplo, con los autoclave, que son equipos que utilizamos principalmente para esterilización. El segundo sería el calor seco. Se requiere más tiempo para efectuar este tipo de método y tiene que ser más intenso, ya que el calor, digo, el aire seco, es peor conductor de calor que el aire húmedo. Podemos usar, por ejemplo, en el laboratorio usamos algunos métodos, por ejemplo, que es el flameado, y utilizamos también algunos aparatos, como lo son los Pasteur, para realizar, pues, esterilizaciones. Existen también algunos métodos que son químicos para inhibir el crecimiento bacteriano. Estos principalmente, pues, son capaces de dañar componentes celulares de los microorganismos, como proteínas, dañan también la membrana, etcétera. Algunos de estos agentes serían los alcoholes, fenol y derivados, algunos gases esterilizantes y algunos aldehídos. La importancia y aplicación de esto principalmente se refiere pues que es importante prevenir transmisión de enfermedades y de infecciones y también de evitar contaminación microbiana que no se desee, por ejemplo, en los medios de cultivo, que a veces se llegan a contaminar. Para la industria alimentaria es muy importante este aspecto,
ya que es muy importante que mantengamos, bueno, que se mantengan inocuos los productos que las personas van a consumir, además de que pues se tiene que cumplir con la legislación en materia de seguridad e higiene para los alimentos, ya que, por ejemplo, existen algunos microorganismos como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli, que son de los patógenos más comunes que se pueden encontrar en los alimentos y que es importante mantenerlos muy bajo o que no haya, de preferencia. Otro aspecto importante en el cual se presenta en este momento es el requerimiento del oxígeno para que se dé el crecimiento microbiano. Muchos de los microorganismos necesitan el oxígeno como nutriente esencial. En este caso, llevan su metabolismo a partir de este. Si no se encuentra presente, no pueden crecer. Por otro lado, existen microorganismos con los cuales, con la presencia de oxígeno, pueden morir. Los microorganismos pueden agruparse según la relación que tienen con el oxígeno. Pueden ser aerobios, estos respiran en su metabolismo el oxígeno, y los anaerobios, los cuales no lo pueden respirar. En esta tabla les puedo presentar las dos clasificaciones que les digo, que es aerobios y anaerobios, donde dentro de los aerobios se encuentran los distintos grupos, como pueden ser estrictos. Estos necesitan sí o sí la presencia de oxígeno. Un ejemplo de estos son los Micrococcus luteus. Otro grupo son los facultativos, los cuales crecen mejor en la presencia de oxígeno, pero no necesariamente la deben de tener. Un ejemplo de este es la Escherichia coli. Los microaerófilos, que es necesario el oxígeno, pero necesita estar en una concentración menor que la atmosférica. En este grupo de aerobios, pues su metabolismo es respiración aerobia. Pasamos a la otra clasificación, que son anaerobios. Un grupo son los aerotolerantes, los cuales no es necesario que estén en el oxígeno, y aún así, aunque los tuvieran, no crecen mejor en la presencia. El tipo de metabolismo son fermentativos. Un ejemplo es Streptococcus pyogenes. El último grupo de los anaerobios son los estrictos, que para este caso el oxígeno es dañino o letal, y su tipo de metabolismo es fermentación o respiración anaerobia. Se puede contar con un ensayo que nos indica la tolerancia al oxígeno. En este caso es el caldo tioglicolato, en el cual es un medio de cultivo complejo, en el cual se le agrega un poco de agar para hacerlo un poco viscoso. En este caso, el caldo es la parte que se encuentra en los tubos, la parte amarilla, mientras que el color rojizo es un colorante el cual se encuentra en estado oxidado cuando está en color rojo, o en color o incoloro, perdón, cuando está reducido. Los aerobios estrictos, como pueden ver en el tubo A, solamente crecen cerca de la superficie, o sea, expuestos al oxígeno. Los anaerobios estrictos solo crecen lejos de la superficie. Los aerobios facultativos crecen a lo largo de todo el tubo. Sin embargo, su crecimiento es mejor en la superficie. Los microaerófilos crecen lejos de la zona más óxica, la cual es la que está expuesta al oxígeno. Y los anaerobios aerotolerantes, de igual forma, crecen por todo el tubo. Hay unas formas en las que el oxígeno se puede comprender como tóxico, los cuales se generan a partir de distintas reacciones. Estos productos son el oxígeno. Del oxígeno son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Estos son altamente reactivos, oxidan macromoléculas y componentes orgánicos, además de que pueden dañar y matar a distintas células. Hay unas enzimas que pueden ayudar a la destrucción de dichas formas tóxicas del oxígeno, las cuales se encuentran presentes en las células. Estas pueden ser catalasas, peroxidasa, una superóxido dismutasa, una combinación entre una superóxido dismutasa y catalasa, y por último una superóxido reductasa, las cuales ayudan a su destrucción. Ok, y hablando un poquito también sobre el consumo del sustrato, podemos entenderlo como el consumo que necesita el microorganismo para poder desarrollarse, y tiene diferentes finalidades, las englobamos en tres. Una es su crecimiento, otra es el mantenimiento de las actividades vitales, y la última sería la generación de producto. La generación de producto
la dividimos en dos, que son los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios. Los primarios necesitan, o se dedican más bien, a las funciones de reproducción, de desarrollo y de crecimiento, y estos no necesitan de un sustrato adicional para su producción. En cambio, los metabolitos secundarios sí necesitan de un sustrato adicional para poder producirse, porque son una modificación de los metabolitos primarios. Y estos cumplen funciones principalmente como la pigmentación en algunos medios de cultivo. Algunos tienen actividades antibióticas y también podemos decir que les ayudan para la defensa. Sin embargo, pues para poder entender un poquito más ya a nivel de cálculos, se necesita hablar de rendimientos. Y el rendimiento estequiométrico lo podemos definir como la cantidad de biomasa o producto formado por cantidad de sustrato consumido. Aquí vemos un pequeño ejemplo en donde normalmente nosotros durante nuestra estancia en algún laboratorio utilizamos las cajas de Petri. Estas cajas de Petri tienen un agar que proporciona los nutrientes necesarios para que nuestro microorganismo pueda desarrollarse, crecer de una manera adecuada. Y es de aquí de donde él obtiene todos estos sustratos. Ahora, para poder englobar esto en una ecuación, podemos decir que el sustrato total es igual al sustrato empleado por asimilación de materia, más la provisión de energía de síntesis celular, más la energía de mantenimiento del cultivo. Y aquí les muestro también una pequeña gráfica en donde, bueno, más bien dos, que es como una comparativa. La del inciso A nos habla de una curva de crecimiento celular y la segunda del consumo del sustrato. Y si notamos, es inversamente proporcional porque a mayor cantidad o producción de biomasa vemos una disminución en la concentración del sustrato. Los microorganismos, pues obviamente necesitan del sustrato para poder desarrollarse y si está creciendo su masa dentro del medio de cultivo, como lo vemos en el ejemplo de aquí, que es la proliferación de un hongo dentro de su medio, podemos decir que está disminuyendo la cantidad de nutrientes que tiene a su alcance y por lo tanto el consumo de sustrato está empezando a disminuir y empezamos a concluir nosotros que hay menor cantidad de sustrato, por lo tanto inicia una etapa de muerte. Sin embargo, el consumo de sustrato para mantenimiento celular no solamente se dedica a la producción de biomasa, sino que también tiene otras tres funciones, la cual es asimilación, provisión de energía y energía de mantenimiento. La primera vemos una pequeña etapa de adaptación del microorganismo en su medio, en donde apenas está empezando a ver cuáles son los sustratos que tiene a su alcance. La segunda es la provisión de energía que tiene durante su etapa de desarrollo en la etapa exponencial y finalmente en el estado estacionario vemos ese mantenimiento de energía donde la célula del microorganismo tanto se divide como se muere. Ahora les vamos a hablar sobre los efectos negativos del pH y la temperatura sobre el crecimiento microbiano. Primeramente, pues sobre el pH. El potencial hidrógeno, pues sabemos que cada microorganismo tiene un intervalo de pH en el que pues crece, se puede decir adecuadamente, aunque también pues cada microorganismo tiene un valor óptimo, que es así el valor exacto donde se desarrolla de la mejor manera. En este diagrama se muestran los términos usados para describir los microorganismos que crecen mejor a ciertos intervalos de pH. Por ejemplo, los acidófilos, los neutrófilos y los alcalófilos. Los acidófilos son los microorganismos que crecen mejor a un pH por debajo del 5.5. Los neutrófilos crecen en un rango de pH de 5.5 a 7.9. Por último, los alcalófilos son los microorganismos que crecen a un pH de 8 o mayor. En esta tabla se muestra pues, ejemplos de ciertos microorganismos, los cuales crecen en un rango de pH. Por ejemplo, el neutrófilo es la Escherichia coli, la cual crece en un pH de 7. De igual manera, se muestran algunos ejemplos de acidófilos y alcalófilos. Se sabe que el pH óptimo para el crecimiento de un organismo se refiere únicamente al ambiente extracelular, ya que en el intracelular se debe mantener un pH neutro para que las macromoléculas que están dentro de la célula no se destruyan. Para impedir grandes variaciones del pH durante el crecimiento, se suelen añadir soluciones amortiguadoras, que también son conocidas como tampones.
Estas sustancias mantienen la solución enzimática a un pH óptimo, lo cual asegura que la enzima permanezca catalíticamente activa y que no se vea afectada por los protones o los hidroxilos generados en la reacción. Ahora la temperatura. A temperaturas demasiado frías o demasiado calientes, los microorganismos pueden llegar a morirse. Igual que el pH, los microorganismos tienen un rango de temperatura máximo y mínimo en el cual pueden crecer adecuadamente. Sabemos que si la temperatura sube, la velocidad de una reacción enzimática pues se ve favorecida, ya que aumenta esta velocidad. Pero también si la temperatura se eleva demasiado, puede provocar la destrucción de ciertas sustancias, por ejemplo, de las proteínas, que se desnaturalizan cuando llegan a cierta temperatura. Se tienen las clasificación de la temperatura en temperaturas cardinales. En esta se tiene la mínima, la óptima y la máxima. En este diagrama se muestra pues las tres temperaturas. Las temperaturas mínimas o temperaturas menores a la mínima, en estas el transporte es tan lento que no hay un crecimiento. En temperaturas mayores a la máxima se da la desnaturalización de proteínas, el colapso de la membrana citoplasmática y la lisis térmica. Y también, pues, los microorganismos tienen una temperatura óptima, en la cual la velocidad de las reacciones enzimáticas se da a la mayor pues, velocidad posible. Y por último, pues tiene clases de microorganismos en relación a la temperatura de crecimiento óptima, donde tenemos a los psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Y aquí en este diagrama se muestra la temperatura óptima de cada uno y con algún ejemplo. Y por último, el ejemplo que nosotros estamos proponiendo es acerca de la producción de etanol a través del proceso de fermentación, el cual pues se da mediante levaduras. Actualmente existe una gran cantidad de levaduras que son utilizadas para obtener bebidas alcohólicas. Saccharomyces cerevisiae es uno de estos, pero también hay otros con diferentes características que permiten obtener ciertas bebidas con ya sea otro nivel de alcohol o con pues olor, sabor o otras características organolépticas. En el proceso de fermentación se lleva a cabo la siguiente reacción donde la glucosa es transformada mediante la ruta metabólica de la glucólisis. De glucosa pasa a piruvato y de piruvato a través de otras dos reacciones se convierte a etanol y también como subproducto es la producción de dióxido de carbono. Ok, como podemos ver en la gráfica, existen tres fases en el crecimiento del Saccharomyces cerevisiae, la cual es el crecimiento exponencial, después viene una fase de latencia y después la fase de muerte. Para que se lleve a cabo el crecimiento del Saccharomyces cerevisiae tiene que tener condiciones de pH ácidas alrededor de 4 a 5, debe tener temperaturas de 12 a 30 grados centígrados, mientras que debe ser en un proceso anaerobio, ya que en presencia de oxígeno puede llegar a formar ácido acético, lo cual no es el resultado que queremos y lo que queremos es obtener etanol. Ok, finalmente, pues aquí tenemos unas cuantas referencias por si llegara a haber quedado alguna duda durante la explicación de nuestra presentación. Y pues sin más que decir, hasta aquí, muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.